A proseguir esta segunda parte de la clase, hoy le estamos dedicando, digamos, un poco esta primera clase a lo que es el mundo de la cultura guaraní, ¿verdad? Un contexto para entender muchas de las cosas. Hay veces decimos ciertas palabras y muchas veces por distintos motivos no sabemos, no estamos muy bien informados de lo que una palabra pueda significar o sobre su origen, ¿verdad? O lo que les estuve mencionando también, el espacio geográfico relacionado al guaraní, porque no es únicamente el Paraguay. Hoy el guaraní sigue vivo, hablado por una importante cantidad de individuos, de personas, en el contexto de lo que llamamos la región guaranítica o más modernamente Mercosur, ¿sí? Bueno, quiero compartir con ustedes, siempre hablando de estas cuestiones sobre la cultura, sobre nuestros orígenes, sobre las comunidades indígenas. Quiero compartir con ustedes algunos materiales que se pueden disponer en plaza para aquel o aquella que entre ustedes requiera de más información sobre esto que estamos hablando ahora. Entonces, uno de los libros que normalmente yo suelo recomendar, que es un libro, la reedición de este libro, y ustedes creo que allí se va a ver mejor por la luz, allí se ve, ¿sí? Se llama Los indígenas del Paraguay. Y esto inclusive hasta, ya que estamos en tiempos de muchas facilidades, ¿verdad? Esto se puede conseguir en las librerías, tipo lector, servilibro, o de lo contrario, ya pedir y por el famoso tema del delivery uno puede recibir. Este es un libro muy, muy interesante con información actual. Viene ilustrado, tiene muchas imágenes, son imágenes de este tiempo, sobre las comunidades indígenas, todas las que tenemos en Paraguay. Hoy estamos hablando en particular de las que conocemos con el nombre de guaraní, por el idioma que hablan. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar varias otras comunidades. Acá, por ejemplo, tienen en imagen, a ver de este lado, ahí más o menos se ve, indígenas que son chamacocos, que están en el norte del Chaco paraguayo. Son los llamados chamacocos, ¿verdad? Que no hablan guaraní, que no tienen nada que ver con el guaraní. Vamos a encontrar, por ejemplo, parte de lo que ellos hacen como artesanía. Acá están trabajando el famoso tema del caraguatá, ¿verdad? La planta que ellos arrancan y de las hojas quitan las fibras y con las fibras hacen los tejidos que tienen que ver con su indumentaria, con sus bolsos y con otras cuestiones que son de utilidad para ellos. Solamente quiero mostrarles, trae imágenes y datos muy importantes en la portada de cada nación indígena. Aparecen unos datos demográficos sobre la cantidad de habitantes que tiene esa nación, la ubicación, el departamento geográfico del Paraguay y otros más. Acá, por ejemplo, son muy conocidos por ustedes también allí en Alto Paraná, y acá también los famosos Macá, ¿verdad? Hay toda una serie de informaciones que tienen que ver con sus orígenes, con su religión. Acá se lo ve a ellos justamente en algo muy tradicional, que son sus danzas. Aquello que en algún momento, por alguna actividad que les toque hacer acá por cerca de Asunción, para ser más exactos, Mariano Roque Alonso, allí está una parte de la comunidad Macá, en el barrio que se llama Universo. Todo el mundo conoce este lugar, uno puede acceder, puede conversar con ellos. De hecho, hay una muy importante, repito, cantidad de indígenas hoy viviendo en Asunción y sus alrededores. Muchos de ellos ya desposeídos, abandonaron sus propiedades o fueron expulsados directamente y bueno, hoy están deambulando por acá. Algunos, como el caso de los Macá, que
tienen su comunidad prácticamente aquí en el centro de Asunción. Ya vamos a kilómetros para ser más exacto, en realidad en la ciudad de Mariano Roca Alonso. Y ese es hoy día el libro más actualizado, para aquellos que también entre ustedes tenga como especialidad seguramente trabajar en el campo indigenista. Hay informaciones muy interesantes que hoy ya se disponen, no solamente en formato libro, sino que también uno puede encontrar mucha información ya en internet, ya sea en forma de digital, un libro, o inclusive videos, que también en este caso yo voy a compartir con ustedes, no hoy, pero para la semana que viene como parte de esa tarea que van a hacer ustedes a distancia. Quiero mostrarles acá unas imágenes hablando siempre de lo que en este caso creo que es importante. Yo les decía, hay que tener evidencia siempre. Quiero mostrarles a ustedes a algunos muy destacados estudiosos de las tradiciones, costumbres, culturas indígenas, ¿verdad? Uno de ellos es esta persona a quien ustedes están viendo ahora en imagen, muy joven, llegó al Paraguay, lastimosamente murió en territorio paraguayo en un incidente que nunca tuvo, digamos, la investigación nunca llegó a un final porque no se contaban con las pruebas suficientes para sostener en este caso una acusación contra un indígena. Ven acá a la persona de la que estoy hablando, Guido Boyani. Guido Boyani, cuyo nombre inclusive lleva una de las avenidas más importantes de Asunción, que va hasta Villamorra, ¿verdad? Boyani, italiano de origen, una especie de Bill Gates en su momento, archimillonario, muy joven, recorrió toda Europa, visitó todo, vio todo lo que había allá. Y un día, como esas personas de tanta fortuna, de tanto dinero, ya cansados de ver lo mismo todos los días, de recorrer de punta a pértigo Europa, él indaga y decide buscar nuevos horizontes. Y en esa condición llega a la Argentina hacia más o menos 1890, más o menos 140 años atrás, ¿verdad? Llega a la Argentina y allí pregunta si dónde podía haber algo que implique aventura o alguna cuestión novedosa para él. Y allí le dan la referencia que acá en territorio paraguayo habían todavía poblaciones nativas, indígenas. Él viene interesado y nunca se supo cómo ni por qué lo enviaron al Chaco. Lo enviaron al Chaco en la parte más alta, en la parte superior, en la frontera entre Brasil y Bolivia, en el departamento de Alto Paraguay. Él fue por agua, llegó al territorio de los chamacocos. Chamacocos, ya en una versión castellana, pues chamacocos singular ellos. Compartió con ellos. Él tenía una habilidad, era un gran retratista, hacía dibujos a mano y fue el primero que inclusive hizo retratos de las mujeres y varones chamacocos. Basta que ustedes pongan después en su buscador allí en internet Boyani con doble G, Guido Boyani, ¿verdad? Guido Boyani y retratos o chamacocos. Ustedes ponen al lado y enseguida en imágenes van a encontrar ustedes la reproducción de aquellas que él había hecho estando acá. Y repito, son las primeras que en algún momento alguien hizo de un indígena. Él también recopiló una serie de palabras que él fue aprendiendo y hizo un diccionario chamacoco español, chamacoco italiano inclusive. Él había ido de nuevo a su país, volvió otra vez, nuevamente retornó a Italia y en la tercera vuelta al Paraguay es donde, como muchos, él estuvo muy interesado en el famoso Alto Perú por las riquezas y decidió hacer una expedición. Y cuentan que en esa expedición es donde alguien lo mata a él, ¿verdad? Consecuencia de ese incidente detienen a un chamacoco, lo acusan de haberlo matado a Boyani, pero un año después el indígena fue liberado porque nunca se encontró ningún tipo de pruebas concluyentes del asesinato, ¿verdad? Bueno, Guido Boyani es el primero, se puede considerar como etnógrafo, seguramente
el primero que tuvo el Paraguay, y sin ser paraguayo, claro. 1890, un poco antes y un poco después, es el tiempo en el que vamos a tener referencias de él. Esto sí está muy vinculado a ustedes, en la zona del Alto Paraná, el gran sabio Moisés Bertoni, quien también llega a América en una circunstancia muy especial. Él fue originario de Suiza, de un poblado llamado Lotiña, donde él en algún momento se sintió muy apenado por las circunstancias de corrupción en la sociedad. Incluso en algún momento en su juventud había hecho un compromiso con sus compañeros de colegio de que si alguno de ellos llegase a ocupar un cargo importante, que tendría que hacer la demostración de ser un buen ciudadano y un ciudadano honesto. Pasaron los años y lastimosamente ocurrió todo lo contrario, ¿verdad? Varios de sus amigos, compañeros, ocuparon cargos importantes y no fueron precisamente los mejores. Entonces, él inclusive renuncia a sus convicciones éticas y compañía y se hace anarquista. Allí conoce a otro grande de su tiempo, Eliseo Reclus, y conversando con él, Bertoni un día le propone, en una conversación a Reclus le dice: yo quiero tomar a alguna gente que yo conozco, que son personas muy dignas, muy decentes, y sobre todo a los niños que tienen, y creo que el único lugar y la única forma que va a funcionar el sueño mío de tener una sociedad modelo es llevarlos a algún lugar y allí hacerlos crecer a ellos y sin ningún tipo de contaminación. Y entonces dicen que Reclus le sugirió, nunca se supo por qué ni cómo, ¿verdad? Pero que le había dicho que lo ideal iba a ser eso, ¿verdad? Tomar a ese grupo de gente y mandarse mudar a otro lugar. Y entonces cuando Bertoni le pregunta ¿y a dónde?, el Reclus le promete a él hacer un estudio y después comunicarle. Cuando nuevamente se encontraron, finalmente Bertoni le insiste a Reclus que pensó inclusive que no iba a ir a mayores la cuestión. Finalmente le dice a Bertoni: bueno, creo que podrías tomar uno de dos rumbos, ir a América, a Venezuela, o en su defecto ir a América pero a la Argentina. Finalmente Bertoni optó, llegó a América con un contingente, un grupo de personas, todos de su confianza, toda gente muy buena, y ya él venía de Europa con una fama ya bastante importante. Ya tenía en ese momento casi 300 publicaciones estando en Europa, Suiza particularmente. Llega a la Argentina, llega siendo un científico ya importante. ¿Y qué ocurrió? Entró en contacto con el presidente argentino de entonces, llamado Julio Argentino Roca, que era de Misiones, allá en la frontera con Paraguay, y Bertoni le plantea la posibilidad de lograr un espacio de terreno donde vivir con su gente, y que él se comprometía a hacer las investigaciones vinculadas al campo meteorológico, al campo botánico, y que él iba a poner los resultados de esa investigación a disposición del gobierno argentino. En esa condición el presidente, muy conforme con esa propuesta, le dice: bueno, perfecto. Y cuando Bertoni le plantea a qué lugar podía ir, entonces allí le dice el presidente: ¿por qué no va a mi provincia? Yo soy de tal lugar, soy de Misiones. Y bueno, ¿y por qué no va allí? Le dice: un lugar tranquilo, en la costa de un gran río que es el Paraná. Aceptó Bertoni, y en una expedición larga de no sé cuánto, creo que 2 meses y algo, él consigue llegar a Misiones. También estamos hablando coincidentemente, de cerca de 1890 más o menos. 1890 aproximadamente. Y viene y se asienta con su gente cerca de lo que hoy día para nosotros sería Posadas. Pero la presencia de él y de su gente no fue del agrado de los vecinos, ¿verdad? Que los veían así medio raros. Acá ya lo ven inclusive con la barba, vestían siempre de negro. ¿Y qué pasó? En una ocasión los vecinos
preocupados porque no veían a gente comunes y normales como ellos, vienen junto a Bertoni y le piden que se retire, que se mueve allí. Bertoni le da sus razones y permanece. Y de allí empiezan unas sucesivas manifestaciones, inclusive violentas, en el sentido de sacarlo hasta que una noche le prenden fuego al rancho de Bertoni. Y en la desesperación él toma unas embarcaciones que tenía, suben y cruzan el río Paraná, entran a territorio paraguayo, un poco más arriba de Encarnación, un lugar entonces llamado Yaguarazapá, más o menos Puerto Triunfo, allí cerca de Natalio, Capitán Mesa, más o menos. Y allí, pasado un tiempo, entra también en contacto con las autoridades paraguayas, se da a conocer, de hecho era ya una personalidad muy destacada, y entonces allí también hace el mismo ofrecimiento, le dice a las autoridades de nuestro país que él tenía el deseo de quedarse y trabajar y que lo único que pedía era un espacio donde hacerlo. Y el gobierno entonces le da un lugar tan importante, históricamente tan valioso, que justamente está un poco más abajo de Ciudad del Este, abajo del presidente Franco, que es hasta hoy Puerto Bertoni. Él llega al lugar, su idea de origen era, con la familia que él trajo, formar una sociedad modelo de gente decente, de gente respetuosa, en fin, de gente trabajadora, un poco más, un poco menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Bertoni vino y encontró en el lugar a los Mbuya guaraní y comienza a observarlos y él comienza a ver en los Mbuya la realización de todo ese sueño que él tuvo por toda su vida. Gente que respetaba la naturaleza, que se respetaba a sí mismo, que tenía un profundo conocimiento de su hábitat, que para nada eran belicosos, violentos, que convivían en familia. Entonces él comienza a hacer sus famosos registros, ¿verdad? Anotando, 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 y casi 30 años después publicó un libro que se hizo, en los términos que hoy hablamos, se hizo viral, ¿verdad? Más conocido que no sé qué. El que quiere hablar de cultura guaraní en el mundo y no tiene, este es uno de los 3 tomos, La civilización guaraní, de Moisés Bertoni, 3 tomos, ¿verdad? Estos 3 tomos hoy están disponibles, también están en internet, uno puede descargar. Y acá está un relato maravilloso, increíble. Y él mismo le dio el nombre de civilización. Y él dice que la palabra civilización, en este caso, de lo que él descubrió, significa el máximo estado de evolución de una sociedad. Es civilización para él. El máximo estado de desarrollo de una sociedad. Y él vino y encontró todo eso acá. Inclusive una cosa para nosotros a lo mejor va a llamar la atención, pero el indígena hasta hoy en varias comunidades que yo conozco tiene, por ejemplo, ese profundo respeto a su naturaleza biológica. Y le voy a poner un solo ejemplo. El indígena normalmente cuando tiene sueño duerme, ¿verdad? Y cuando digo cuando tiene sueño puede ser las 9 de la mañana, las 11 de la mañana, la 1 de la tarde, las 3 de la tarde en el transcurso de una reunión de vida o muerte, y él tiene sueño, ¿qué hace? Duerme. Lo que menos le importa es lo que sea vida o muerte, él ¿qué hace? Duerme. ¿Pero por qué duerme? Porque él entiende que ese fenómeno de que el cuerpo está cansado y los ojos comienzan a cerrarse, no es otra cosa justamente que el aviso del cuerpo que quiere descansar. ¿Y qué él hace respetuoso de ese mandato? Duerme. Entonces, esa es una cuestión muy común entre ellos. Pueden dormir a las 5 de la tarde, a las 4:40 de la tarde, a las 9:10 de la mañana, en el momento del almuerzo, un rato antes, un rato después, él duerme. Cosa que entre nosotros es imposible. Cosa que ya nosotros ni remotamente entendemos ese mensaje de nuestra propia biología. Y muchos de ustedes van a decir, no, pues acá no hay tiempo, hay trabajo, dependemos de esto, acá está el dinero, está todo. Pero bueno, eso ya es en esta sociedad. Sí, inclusive a lo mejor en este mismo momento un montón de ustedes estarán más cansados que no sé qué, estarán en actividades de la mañana y dentro de todo estarán haciendo un esfuerzo, tomando tereré por allí para despertarse,
si no tereré medio litro de café, y no sé, en el receso se habrán ido a dar una ducha para, de alguna manera, despabilarse y estar despierto todavía hasta ahora. Eso es lo que nosotros hacemos, postergamos el descanso. ¿Ellos qué hacen? Ellos asumen ese pedido del cuerpo y duermen. ¿Verdad? Eso descubrió Bertoni y eso él no terminó de ponderar. Era lo máximo para él. Esa experiencia también me tocó a mí vivir en una de esas ocasiones que les comenté, que también llevando, como en el caso anterior, un poco de ayuda para las comunidades como era de costumbre, ¿verdad? Nosotros trabajamos con otro amigo, con ciertas comunidades en el campo de la educación y en el campo de la salud. Bien específica nuestra labor. Llegamos un día, dos vehículos, tipo 11 de la mañana, un viaje cansador, ahí hacia la zona de Canindeyú. Llegamos, se acerca al Burubishá, conversamos, y en una de esas él nos dice, sin dar más explicación, nos dice Ajatayú, el famoso Ajatayú paraguayo también. Aojando Ubey. Y no vino, entonces, no sé, 15, 20 minutos después vimos a la esposa que estaba haciendo algo frente al tapuín de ellos. El tapuín, el rancho de ellos, ¿verdad? La choza, si quieren, ¿verdad? Y entonces nos acercamos y le dijimos a la señora Mopi Burubishá. Y ella nos dijo, Napepe Oquejina, ahí está durmiendo. Bueno, nosotros llevábamos en los dos vehículos casi 10 millones de guaraníes en alimentos no perecederos y algunas ropas. Y él escuchó eso, era un volumen importante. Entonces, ante esa circunstancia que hicimos, nos fuimos unos metros hasta bajo un árbol y estuvimos esperando allí. No les voy a mentir, pero casi una hora después sale él de su tapín, se acerca a nosotros y él retoma la conversación como la cuestión más normal del mundo. Le seguimos la corriente, después le paré y le dije, vaya por ella, pobre de él, le dije, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con nosotros? Y va él, pero dice él, oye, Ingo Orere, ya leo, hace rato nos dejaste. Ahora por donde dejé, donde me coge y oré, dere que jaina. Nosotros la vimos a tu esposa, nos acercamos, le preguntamos y nos dijo que vos estabas durmiendo. Y dije, ajá, ¿qué me dice? Amba, él me pega ya pobre, coro, güeruco, ave, orecane, ay, pero, no, él sale y dice, pero, cero pejín, dijo, cero pejín. Él nos dijo, tuve sueño. Entonces allí no importa que sea ayuda, que cueste tantos millones, nada, él se fue y cumplió con el mandato de su cuerpo. La diferencia es que entre Bertoni, que vio eso hacia 1890, 1900, este incidente que yo les estoy contando ocurrió hace 15 años más o menos. O sea, la tradición pervive, la tradición se mantiene. Bertoni descubrió muchas otras cosas y muchas de esas otras cosas están en estos libros, este en particular que les mostré ahora. Él tuvo muchas otras publicaciones. Él murió allí en Foz de Iguazú, fue enterrado en territorio paraguayo y finalmente Bertoni tuvo un total de 654 publicaciones. Imagínense lo que no en balde se le dice el sabio Bertoni. Este otro es muy conocido, hoy es su aniversario de fallecimiento, un 30 de mayo pero de 1973 falleció este gran señor que fue León Cadogan. León Cadogan, hijo de australianos que vinieron al Paraguay para la construcción de la vía férrea. Siempre estamos hablando de 1900, un poco antes y después también. Y los padres con él iban de un pueblo en otro trabajando en la construcción de la vía férrea. Pasaron Zapucay, llegaron a Villarrica y en Villarrica él decide apartarse de sus padres porque consiguió un trabajo en un juzgado. Claro que él no era abogado, tenía sus estudios secundarios, pero nunca jamás estudió alguna carrera universitaria. Pero por aquello de que era algo básico en la secretaría, entonces entró a trabajar y sus padres continuaron el trayecto del ferrocarril. Dio la casualidad que Cadogan decidió con el tiempo, con lo que iba ganando, comprarse una propiedad ya en las afueras de Villarrica.
Y allí, no muy lejos de donde él compró el terreno, podríamos decir una distancia corta, estaba una aldea, un tecojá, en Buigá Guaraní. Y estando allí, él siempre se saludaba con ellos, ellos lo invitaban, él iba a tomar tereré con ellos en el tecojá, en la aldea. Otras veces llegaban a su casa, él les invitaba lo que podía, ¿verdad? Y bueno, pasó un tiempo y por esas cosas misteriosas de la vida, un nativo, un indígena Buigá Guaraní cae detenido, preso, eh, acusado de haber matado a un capataz en una estancia. Pasó que el Burubishá allí de la comunidad conversó con el detenido y este le aseguró que él no cometió el homicidio del cual se le acusaba. Y ante esas circunstancias, ¿qué hicieron los miembros de la comunidad? Vinieron junto a Cadogan, que era un funcionario allí, a pedirle algunas explicaciones, de manera de entender qué es lo que estaba pasando, porque ellos nunca experimentaron lo que hace a la práctica del derecho, la parte jurídica, legal, nunca, porque esto es una cuestión paraguaya, no de ellos. Entonces conversa con Cadogan y finalmente él les dice que iba a tratar de ayudarle todo lo que podía, ¿verdad? Entra como una especie de abogado el de aquel nativo. Y justo en ese momento a él, a Cadogan, le ofrecieron un lugar de trabajo en un juzgado, pero acá en Asunción. Y su gran deseo era venir a Asunción. Entonces, calculando él de que el tema del indígena podía ser rápido, porque el indígena mismo sostenía que él no cometió el asesinato, entonces él hace el trabajo y pensando que iba a durar unos días, llegó a un mes, y a un mes le preguntaron desde Asunción si iba a ir iba a venir o no a Asunción, perdón, al trabajo que le ofrecieron. Y él pidió un mes más y les explicó por qué. Pasó ese mes extra y ya eran 2 meses y no había resultados y Cadogan se sintió muy conmovido por la cuestión del indígena y finalmente deja de lado la posibilidad de venir a Asunción y se mete de lleno allá en la tarea de lograr la libertad del indígena. Él ya llevaba 5 años viviendo en Villarrica y compartiendo con estos Buigá Guaraní. Y bueno, a eso se sumó este tiempo que vino después, pasaron los 2 meses, 3 meses, eh, todo tipo de acciones que él iba haciendo, en fin, hasta que finalmente, 2 años después, él consigue la libertad del indígena, ¿verdad? El sobreseimiento del indígena. Efectivamente se demostró que fue otra la persona responsable del asesinato. Y cuando sale el indígena en libertad, estaban Burubishá y Cadogan, que lo había acompañado. Sale en libertad, entran en un pequeño diálogo, breve diálogo, el Burubishá y el nativo que salía en libertad. Y él escuchó en una parte, cuando el que estuvo prisionero, que estuvo preso, perdón, le decía a su Burubishá, Epico y Coa Mañandere Cote. Si él ya conoce nuestras verdaderas costumbres. Y Cadogan dice, pasaron, perdón, por mi mente 7 años en los que yo iba, me sentaba, ellos venían a mi casa, hablábamos, como que no iba a conocer, así, pero en un segundo. Y él escucha la respuesta al Burubishá y queda sorprendido. El Burubishá le dice, Neira, le dice, aún no, le dice, todavía no. Y entonces ese gesto de Cadogan, de haber trabajado en favor de la causa de este indígena y haber logrado su liberación, hizo que la comunidad Buigá Guaraní decidiera hacerlo a Cadogan uno más entre ellos. Este es un privilegio demasiado grande que no cualquiera logra, ¿verdad? Porque eso es un privilegio en realidad, ¿sí? Y entonces a él lo llaman y ¿qué es lo primero que le hacen a Cadogan? Le ponen un nombre.
el día que cualquiera de ustedes, que a lo mejor por distintas razones, hoy o más adelante, o inclusive antes haya trabajado con alguna comunidad indígena y en la situación de Cadogan hayan hecho algo, o hagan algo, o harán algo que a ellos les emocione, entonces la única manera de ser uno de ellos es teniendo un nombre puesto por ellos. Y a Cadogan le ponen el nombre de Tupã Cuxubí Bebé. Tupã Cuxubí sería para nosotros un ave, un pájaro, que ellos decían que Cadogan se parecía a esa ave que atropelló todo lo que había en su camino para lograr la libertad del indígena. Bautizado con ese nombre, le dan dos informantes que comienzan a contarles a Cadogan quiénes eran ellos. Y descubren ante Cadogan un mundo que jamás en su vida escuchó hasta ese momento. Y que todos nosotros los que estamos acá, cuántas veces dijimos, y los mitos del guaraní son el Yací Yateré, el Luisón, el Ahoahó, el Curupí, ya, eso es parte de una poesía que escribió Narciso R. Colmán, una hermosa poesía, pero no es el reflejo de la realidad, es el producto de la imaginación del famoso Narciso R. Colmán Rosicram, que escribió eso en un libro que se llama Ñande Ipuicuera, que tengo por acá. Este es un antiguo libro, yo ya tengo acá solamente la copia, allí van a encontrar ustedes, dice Ñande Ipuicuera. Nuestros antepasados, esta ya es la versión en castellano, y es de Narciso R. Colmán. En esta obra, Narciso R. Colmán imagina, sin haber convivido con los indígenas, cuál podría ser la creencia que ellos tenían, ¿verdad? Y él allí hace un relato, cuenta que Tupã vivía en la luz, en el sol, y la más hermosa mujer que había, Arací, vivía en la luna, que ellos se enamoraron, que decidieron juntarse, vivir la vida juntos, en lo que para nosotros sería un matrimonio, un casamiento, y que para nosotros tiene un ritual que hay que seguir, que hay que ir a un encuentro en la iglesia, y la mujer vestida de blanco, el hombre de traje, y un sacerdote que bendice, y hay anillos de por medio. En el mundo indígena eso no ocurre, ¿verdad? Es una mujer que toma a un hombre y le lleva consigo, o es un hombre que toma a una mujer y la lleva consigo, y viven a pala pleito. Bueno, entonces, en esa tradición de que todos conocemos, que le llamamos mitología guaraní, en realidad es un poema, pero que no refleja la realidad. Entonces allí se cuenta que Tupã y Arací bajan al paraíso terrenal. ¿Y cuál es el paraíso terrenal? Y es Ariguá, que hoy llamamos Areguá. Y en Areguá ellos quedan a vivir un tiempo la luna de miel. Y en algún momento dicen que Tupã trajo la mejor arcilla del mundo, que es la arcilla de Areguá, y tomó el agua de un lago que era su lago, que originalmente se llamaba Tupãicuá, que con el tiempo se degradó la palabra y pasó a llamarse Tapaicuá. Y hoy en día se llama lago Ipacaraí. De allí en las costas de Areguá, de ese lago, él trajo el agua, trajo la arcilla de allí del costado del lago, tomó la sangre de un bicho que se llama ambuá, que es una especie de 100 pies, y tomó la savia de una planta llamada caruisha y algunos otros más. Hizo una masa mezclando todo eso, y con esa masa él hizo dos figuras. Fue el primer artesano, Tupã, el dios guaraní. E hizo entonces la imagen de una mujer, no muy alta de estatura, y al lado la imagen de un varón, de arcilla. Cuando esas dos imágenes se secaron al calor del sol, tuvieron vida. Y la imagen del varón ya vivo, Dios, Tupã, le puso el nombre de Ru-Pamé. Ru es padre y Pamé es el máximo. Que de hecho, Narciso R. Colmán dice el padre común de la raza americana.
Y a la mujer le puso el nombre de Si Pamé. Si es madre y Pamé es la máxima, la madre común de la raza americana. Una versión de Adán y Eva. Adán y Eva, creados por Narciso Recomán. Cuando Tupã y Arací terminaron su luna de miel, decidieron volver cada uno al sol Tupã y a la luna Arací. Pero antes de retirarse de acá, de la tierra, Tupã deja dos espíritus. Un espíritu bueno, llamado Anga Tupiri, y un espíritu malo, llamado Taú. ¿Para qué? Para que tienten a Arupamé y Sipamé, o por el bien o por el mal. Bueno, quedaron ellos acá a vivir, se multiplicaron ellos, procrearon, tuvieron 7 hijos. Para Narciso Recomán el 7 no es de la buena suerte, es lo contrario. Nació un hijo llamado Tumé Arandú, otro hijo llamado Marangatú, y el tercer hijo, insisto, los 3 varones, llamado Yapeusá. Yapeusá, que es el cangrejo. Ese niño nació al revés y vivió su vida al revés. Yapeusá, el tercer hijo de Rupamé y Sipamé. Y nacieron luego las 4 mujeres. La primera llamada Guaraciaba o Guaraciaba, que es la madre por Guará, de la madre de los guaraní, y nació la segunda llamada Tupinambé o Tupinambá, que Narciso Recomán dice es la madre de los tupí que viven en el Brasil. Tupinambé o Tupinambá, la segunda mujer. Nace luego la diosa de la belleza, Ponasí. Y nace una última a la que él, en la traducción al castellano, dice que ella es el murmullo de las aguas, Iracema. Y bueno, nacen los 7. Pasó el tiempo, tuvieron sus hijos cada uno de ellos, y Marangatú, el segundo varón, tuvo hijos e hijas, pero entre las hijas estuvo una mujer preciosa, pero seguramente era la más linda del mundo. ¿Y qué pasó? De esa hija de Marangatú, llamada Queraná, la dormilona, se enamoró perdidamente el espíritu del mal, Taú. ¿Y qué hace Taú? Una práctica muy paraguaya hasta hace muy poco tiempo. Todos seguramente van a recordar, los que conocen un poco más de las tradiciones rurales, campesinas. Era una costumbre el güero cañí. El fulano güero cañí de Teimita Cuñana. Güero cañí era como una especie de rapto, que a veces un novio hacía de una mujer, ¿verdad? Hasta que quedase embarazada, allí recién se mostraban a la familia y obviamente ya no había otra posibilidad. Ya estaba embarazada la chica. Y bueno, esa práctica parecida viene de Taú, que raptó a Queraná. Y cuando se produjo el rapto, Taú ganó una batalla al espíritu del bien, que era Anga Tupiri. Pelean los dos espíritus, Anga Tupiri tratando de proteger a Queraná, y Taú, obviamente, para raptarla. Cuentan que allí apareció un personaje ilustre desconocido, que nunca antes lo mencionó, llamado Pitayovay. Pitayovay. ¿Quién era Pitayovay? El abuelo de Taú. Y con la ayuda de su abuelo, Taú consigue vencer a Anga Tupiri, al espíritu del bien. Rapta a Queraná, y esa relación de Taú y Queraná fue maldecida por la diosa suprema, por Arací, que dijo que de la relación de ellos iban a nacer 7 monstruos y 7 mesinos. Entendiéndose en este caso 7 mesinos cada 7 meses. No la criatura que terminó su ciclo solamente con 7 meses y no con 9. Estas eran totalmente irregulares, cada 7 meses. Y así nacieron, según Narciso Recomán, en esa mitología que más de uno de nosotros escuchó por allí, que más de uno creyó que es la mitología guaraní. Pero aclaro, es una poesía hecha a imagen y semejanza de Narciso el Recomán, Rosicram. ¿Y quiénes nacieron allí? Teyuyaguá. Teyuyaguá es, Teyú es lagarto y Yaguá perro. Pero el Teyuyaguá de Narciso Recomán tenía 7 cabezas, ¿verdad? 7 cabezas de perro. Ese era el Teyuyaguá, el monstruo creado por él. Cuentan que Narciso Recomán era un fanático
de la mitología greco-latina. Allí donde estaban estos personajes también así, mitad seres humanos, mitad animales, el centauro, mitad caballo, mitad hombre, Medusa, una mujer con cabellos de serpiente. Él imaginó algo parecido, pues. Entonces acá mezcló también todo eso. Yo le preguntaba a muchos, guaraní y otros, de ver igual a Teyuyaguá. Y que es lo primero, me mira así extrañado y me dice, Teyuyaguá, me dice, apenas ven en Baele, eso de ustedes. No sé, anda igual, me dice. Yo no sé de eso, me dice. Yo ven en Baenio, le digo, de ustedes es, todo el mundo sabe que es de ustedes. No sé, anda igual, me dice. Y después recuerda a uno de ellos que se puso a pensar y me dice, ama, si voy a Teyuyaguá, y que tengo Teyu, y Catuyagua. Pero si anda igual y Teyuyaguá, me decía, yo no conozco a esa mezcla de los dos. Bueno, simplemente para inclusive ponerles en contexto de que los propios indígenas no conocen lo que nosotros decimos que es de la tradición de ellos. ¿Quién nació después? Boy Tuí. Boy es víbora y Tuí es loro. Una serpiente con cabeza de loro. Después aparece el famoso Ao Ao, que es una especie de oveja pero con cabeza de murciélago. A toditos los hizo así combinados Narciso Recomán. Después aparece el famoso Yacir Yateré, el niñito rubio de ojos azules con su varita mágica, que sale a la siesta y lleva consigo, encanta a los niños y los lleva con él y los vuelve locos. Aquellos niños que no respetaban la siesta. La costumbre era que, acostados los padres, también los niños estuvieran acostados la siesta. Luego aparece el famoso Curupí, aquel que tiene el falo enorme, ¿verdad? Que todo ligado al cuerpo. Después de eso está el Moñay, que es una especie de, hasta dice que de dinosaurio, ¿verdad? Rarísimo. Y por último aparece el más maldito de todos, que es el famoso Luisón, el hombre lobo, ¿verdad? Que fue el más maldito que hasta ahora en muchos lugares la gente tiene miedo cuando alguien tiene 7 hijos seguidos, todos varones, ¿verdad? 7 seguidos y 7 varones, ¿verdad? Todos varones, el último es Luisón. Y en tiempos de Stroessner, cuando era presidente, había toda una tradición y Stroessner siguió la tradición. Y era que los padres de estos niños, séptimos hijos varones, tenían que hacer que el presidente de la República sea el padrino de esa criatura. La única forma de romper esa especie de hechizo malvado de ser Luisón. Era ahijado del presidente y santo remedio, salvado. Si eran 7 mujeres, la séptima era bruja, cuñá añá. Y la única manera también en esos casos era que la esposa del presidente, ella tome la iniciativa. O sea, en vez de que sea ahijado, era para Stroessner y ahijada era para la esposa de Stroessner. Y se contaron de muchos casos de séptimas mujeres, 7 mujeres seguidas, que milagrosamente se salvaban de ser brujas, ¿verdad? Por esa razón de haber logrado que la primera dama sea su madrina, ¿verdad? Pero estoy hablando de cosas que hasta hace poquito, seguramente, no sé si entre ustedes habrá gente que habrá escuchado, seguramente que sí. Y los 7 monstruos estaban allí, con el último que era Luisón. Esa es la historia contada por Narciso Recomán. Y vuelvo acá a este personaje cuya imagen ven ustedes, a él le cuentan los informantes quiénes eran verdaderamente, cuáles eran verdaderamente las tradiciones guaraní. Profesor, Sí. usted habló de cuñaña. ¿Y cuál es la etimología de cuñá? Q es... Todo de la palabra cuñá. Sí, Q es toda materia ósea. Q está en Cuimba y está en Cuñá, Q en los dos. Y ña viene de moñá, reproductora. Es digamos, la entidad, en este caso, humana, que encargada de la reproducción. Lastimosamente, en lo que se llama la etimología popular, se dice Q, lengua, y ña de añá. Y cuando uno le pregunta a algún indígena, que son los dueños de la lengua, ¿verdad? Ellos dicen que la lengua no puede ser buena ni mala. Que en general la persona sí es buena o es mala, pero la lengua nunca. Y ellos siempre dicen, chenda es chenda iguay. Por allí viene la cuestión. Cuando yo les preguntaba, y ellos siempre me decían, ña viene de moñá, ñe moñá.
Ñemoñá es multiplicar, procrear. Eso es lo que significa en la propia terminología guaraní la palabra cuñá. Bueno, y sigo un poquitito más. Ya acá les voy a mostrar este libro. Este es el gran libro de León Cadogan, porque cuando a él le cuentan, ¿qué le contaron, por ejemplo? Le dicen a él, en el caos, cuando no había nada en el universo, dice que aparece un ser el primer ser vivo, que no fue precisamente un ser humano, en la creencia de los Mbuya guaraní, de los que están acá. ¿Y cuál fue ese ser vivo? Fue un ave que todos nosotros conocemos. El nombre guaraní Mbuya es Mainoí. El nombre paraguayo es Mainumbi. ¿Qué es el Mainumbi? Es el colibrí o picaflor para nosotros. Y dice que esa ave comenzó a volar, voló, y donde iba volando dejaba rastros de claridad. Que para los Mbuya guaraní, el día es hora de ese Mainoí. Existe el día gracias al vuelo del Mainoí. Esa es la explicación para justificar por qué existe el día. Y dicen que detrás del Mainoí, un rato después, voló otra ave. Pero donde esa ave volaba, dejaba rastros de oscuridad. Que no es el mal, aclaro, y en la luz, en el día, no es el bien, es simplemente el día. Y acá esta otra ave volaba y dejaba rastros de oscuridad que pasó a ser la noche. ¿Y cuál fue esa ave? El urucureá, la lechuza. Cuayo Bajaina. Esta es parte de la artesanía de los painitas vitená. El otro día me regalaron esto. Bueno, este famoso urucureá que ven allí es Zapoguazú, ¿verdad? Lo que ya oí, no voy a dejar. Bueno, esto es parte de la creencia. Dice que esas son las dos primeras aves que aparecieron. Y luego el Mainoí, el Mainumbi, que hasta ahora seguramente muchos de ustedes ven que entra y veces en la casa, entra en la sala, va a la cocina, entra al dormitorio, ni qué decir. Y para todos eso es un mensaje positivo. Va a poner veas ahí la gente. Nunca hubo ninguna prueba de por qué va a poner, pero la gente cree que donde vuela el Mainumbi hay... Él trae noticias buenas, noticias ponadas, pero no es y entonces dice que ese Mainoí es el que asumió la forma humana, como cualquiera de nosotros. Y pasó a llamarse Ñanderú, nuestro padre, que viene de Opa, el último, y Tenondé, el primero. El último de nuestros padres, pero el primero de todos. Alfa y Omega, principio y fin. Extraordinario. Sin influencia cristiana ni occidental, los Mbuya son de entre todos, ¿verdad? La nación indígena más cerrada. Muy pocas veces ellos se abren a nosotros, porque, aparte de que llenan de Jehová, etape y ya te peguañan de ya, ñambohueco y aribi. Entonces, dentro de esa historia, ellos descubren a Ñanderú Papá Tenondé, que es ese ser humano el primero que apareció. Y dice que él estaba solo, Ñanderú, o hija de Ño, de Iporia Babejendie, y antes de crear a sus descendientes, él resolvió crear 3 elementos que tenían que en adelante regir la vida de los descendientes que iba a tener. ¿Y qué creó en primer lugar? Creó el Aibú Rapitá. Aibú para nosotros es barullo. Y Yaihuetepe opea decimos nosotros. Ayer van a Yaibú, vea. Vemos que ni mina. Vamos a decir Aibú, barullo. Pero para ellos, Aibú es la palabra. La palabra. Esto que estoy haciendo yo, que ustedes también. Ñandeya ebañe acuérdate y sube Aibú. Si Aibú tan debe, dice uno de ellos cuando quiere hablar. Si Aibú mi tan debe, dice. Irapitá es para nosotros hoy día Arapó. Es raíz, principio, fundamento. De hecho que ustedes van a ver acá que la traducción dice el fundamento del lenguaje humano. El fundamento del lenguaje humano. Aibú Rapitá. Él recibe toda la historia y ¿cuáles son los 3 elementos? El fundamento del lenguaje humano. Dice que lo primero que crea
es la palabra y Ñanderú creó la palabra e hizo él, Ñanderú, que la palabra formase parte de él, de su propia divinidad. Y si él es divino, él es sagrado, la palabra es sagrada. Y acá van a entender ustedes por qué a veces tenemos, por desconocimiento, esa maldita costumbre de cuando alguien nos habla así, de indio, allá en el indio. Y es una expresión lapidaria esa, pero lastimosamente nosotros no conocemos por qué. Ellos no hablan cuando no tienen nada que decir. Y cuando hablan, es que Dios habla a través de esa persona. Por eso al que habla entre ellos le dicen ñe engatú. Ñe es palabra, ingatú significa perfecto o perfecta. El que dice las palabras perfectas. Dice palabras buenas. No dice palabras malas. No hiere con las palabras. No maltrata con las palabras. Ellos se asustan hoy cuando escuchan en nuestro guaraní palabras pesadas, groseras, ¿verdad? Y ellos dicen, pe andas a debe y maureñe, pembe y paure jewi, da pesa guarey, dicen ellos. Y sienten vergüenza inclusive nosotros, ¿verdad? Los estamos avergonzando porque estamos haciendo de ese idioma cualquier cosa, ¿verdad? Al margen de eso, él crea la palabra, forma parte de él y ¿qué crea en segundo lugar? Una porción de amor al prójimo. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad, pero inclusive los que están allí, tirados en alguna parte allí de la ciudad, que están todos encimados con sus criaturas, lastimosamente de nosotros aprendieron y comenzaron a usar no precisamente lo mejor que tenemos, sino de lo más rancio y lo más feo, ¿verdad? Entraron con el alcohol, con la prostitución, con la droga. Esa es la imagen que hoy proyectan algunos de ellos, pero no precisamente por gusto, ¿verdad? Lo han hecho también por necesidad o por presión social. Y dentro de ese contexto, la costumbre de ellos es de convivir. Cuando ellos preparan sus alimentos, no es que yo hago en mi casa o hacen en la tuya, la hacen la suya y cada uno come lo que tiene y el que no tiene se queda sin comer. Ellos preparan los alimentos de manera comunitaria, insisto mucho con el comunismo, en el sentido guaraní quiero decir, y en ese sentido ellos juntan todos los alimentos y comen entre todos. Todos tienen que comer, nadie puede quedar sin comer. Y también hay un orden. Primero comen los ancianos, luego los adultos, luego los jóvenes y por último los niños. Y los niños se acostumbran a una disciplina de esa clase. Y en tercer lugar, ¿qué creó? Y creó un himno sagrado. Ñanderú creó un himno sagrado. Para que todos los días nosotros cantemos ese himno y cada día lo recordemos a él. Si ustedes quieren entender la vida del indígena en Paraguay y la vida de los abaguaraní que están allí en el Alto Paraná, o de los Umbirá que también en un pequeño grupo están allí, o de los Paintabiterán que están en Amambay, etc., tienen que entender que la vida del indígena es una vida religiosa. Su vida es una religión. Ellos no son como nosotros prescindentes de la religión. Entre nosotros hay mucha gente que a lo mejor dice que es católica o cristiana, con el respeto que se merecen todos los que están acá, pongo solamente el ejemplo, pero católicos y practicantes, están aquellos que son férreos practicantes, están aquellos que son más o menos, ¿verdad? Que de vez en cuando me voy a la iglesia y hay veces rezo, hay veces no rezo, y están aquellos otros que dicen, no, yo no soy practicante, pero creo. ¿Verdad? Y están aquellos otros que hoy dicen, no, yo no creo, o yo soy de esta otra religión. Con todo el derecho del mundo, pero eso en el mundo guaraní es casi imposible, salvo con aquellos que ya se han aculturado, que han abandonado sus tradiciones guaraní y hoy día se han hecho cristianos. En la mayoría de los casos pertenecen a iglesias evangélicas y allí también hay un juego muy sucio que se hace con ellos, el decirle, bueno, vengan acá y nosotros le vamos a dar pan, y le vamos a dar azúcar, y le vamos a dar fideo y arroz. Y hay pero cientos de imágenes de mujeres, de hombres,
llorando profundamente y diciendo, ajacetebe venda puitebe, pero apego a escuela se envi una, apitama de arango en die escuela. Llevemos boje chaga dicen. Esas son cosas que hoy ocurren con ellos, ¿verdad? Entonces, le di un mayor tiempo porque definitivamente hay un antes y un después de Cadogan. Hoy la gente conoce parte de lo que él rescató. ¿Y qué hizo Cadogan? Dijo, esto es imposible que yo guarde. Entonces escribió el libro. Esta ya es, repito, una reedición. El original tiene otro formato. Se publicó y la publicación cambió la imagen de los guaraníes por parte de muchos investigadores, antropólogos, etnógrafos, etnólogos, etc. Y bueno, a partir de eso, un tiempo después los indígenas se enteraron de la publicación, pero no le dijeron nada. O ¿qué pasó? Cadogan estaba así como que en una situación de decir, pero todo esto que tengo acá, yo tengo que contarle esto al mundo. ¿Y qué hace? Escribe el segundo libro, que se llama Ibirá Ñe'eri. Ibirá, el árbol, y Ñe'eri. El Ibirá Ñe'eri se refiere a la planta sagrada, el árbol sagrado que tienen los guaraní en general es el cedro, el famoso Igari. Bueno, en realidad una variedad de cedro, ¿verdad? Un cedro de acá. Bueno, ese árbol es el árbol sagrado, es el árbol de Dios. Después vamos a ver que hay una planta de Dios también. Hoy estoy hablando del árbol, el grande que es el cedro. Y de ese cedro caen de vez en cuando así como una especie de rocío. Y ese rocío ellos dicen que son las palabras, el lenguaje que se transmite a través del árbol misterioso. Y él nuevamente allí cuenta un montón de cosas que vio, que escuchó, que le llamaron la atención a él, bueno, todo. Y cuando se produjo esa segunda publicación, los indígenas Lombriá, aquellos que le pusieron el nombre y que le dieron los dos informantes, y en base a esa información él ya publicó este segundo libro, esos indígenas se enojaron con él. Y le dicen, le llaman y le dicen, ¿qué es lo que hiciste? Orengon deben ter mombeu. Nosotros te contamos a vos, no para que vos le cuentes a todo el mundo. Y en alguna medida Cadogan se ve presionado y nunca jamás publicó el tercer tomo, que hoy día está en poder de su hijo, un gran indigenista, un gran amigo, el ingeniero Rogelio Cadogan, hijo de León Cadogan. Pero Cadogan, ¿qué es lo que hizo? Y les invito, por eso no. Obviamente lo nuestro va a ser la oratoria a partir de las siguientes clases, el tiempo que yo esté allí también con ustedes, dentro de 2 semanas más creo que va a servir para todo lo que tiene que ver con la práctica de la palabra. Pero sin esa práctica de la palabra no va a tener ningún sentido si yo no les cuento esto que les estoy contando. Tiene que haber algo más que simplemente la palabra. Ya les indiqué cómo nombran los lugares, que es por la abundancia de estos elementos. Ya les conté parte de toda una serie de tradiciones que tienen los indígenas con respecto a su manera de ser, etc. Y acá les estoy presentando a los más importantes investigadores, aquellos que inclusive hicieron una investigación sana, objetiva, porque hay muchos trabajos que lastimosamente están muy manchados en el sentido de que tienen un sustento y ese es muy religioso del cristianismo, ¿verdad? Y ellos no son cristianos, para nada, y tampoco es correcto ir sistemáticamente encima de ellos todo el tiempo y ofrecerles pan, ofrecerles esto y lo otro a cambio de ganar un alma más para Dios. Tampoco es ético eso, ¿verdad? Y se hace con ellos, lastimosamente a mansalva. Y desde ese punto de vista, les vuelvo a repetir, Cadogan y esta gente que les mostré anteriormente, Bertoni, el caso de Boyani, son personas que hicieron un trabajo muy limpio, ¿verdad? Y después están otros temas también que a veces manchan estas investigaciones.
Siguiente, esta es una mujer fuera de serie. Tuve la satisfacción de conocerla por muchos años. Es la doctora Branislava Sušnik, conocida también como Branka Sušnik. Ella fue traída al Paraguay por ese gran filántropo que ya les mencioné, fue Andrés Barbero. Andrés Barbero, un hombre muy preocupado en su tiempo. Él fue un gran revolucionario social en el sentido de ir abriendo espacios para la atención de ciertos problemas fundamentales. Crea la carrera de hoy llamada obstetricia, de las matronas, de las parteras, funda la Cruz Roja Paraguaya y luego se interesa mucho en el tema indígena, que ya en su tiempo, yo estoy hablando de más o menos de 1940, casi 100 años atrás, donde ella veía que los indígenas vivían en condiciones paupérrimas. Hoy cobaí, hoy cobasíjibe. Entonces él se plantea buscar una solución que no sea solamente llevarle pan o ropa. Y él dice, bueno, acá hay que ver este problema de fondo, hay que hacer algo más grande. Entonces él se pone a averiguar a quién, mujer o varón de ciencia, podía traer al Paraguay para hacer un estudio bien serio sobre la actualidad de los pueblos indígenas. Y es allí donde le dan a él la referencia de Branislava Sušnik, que vivía en Europa. Ella era eslovena, en Eslovenia, y una mujer destacadísima ya, era antropóloga, era lingüista, etnógrafa, etnóloga, una persona muy, muy reconocida ya. Entonces él entra en trato tipo ese futbolista carísimo que uno tiene que comprar y le hace la oferta. Finalmente Sušnik acepta venir a trabajar en el Paraguay y hacer el trabajo que Andrés Barbero le pidió. Ella llega al Paraguay aproximadamente en 1950 y lastimosamente, unos meses antes de su llegada, falleció el doctor Andrés Barbero. Pero ya acá ya todos están informados, ella dio la orden, llegó ella y se puso a trabajar muy tranquilamente porque tenía los rubros necesarios. ¿Y qué hizo Sušnik? Desde 1950 hasta 1970 hizo una tarea única de recorrer todo el Paraguay. Y pueden ustedes imaginar lo que habrá sido, inclusive, Ciudad del Este de 1960-61, era imposible llegar a Ciudad del Este, ¿verdad? Y eran imponderables que habían, y más o menos en ese tiempo le tocó recorrer a Sušnik la región oriental y la región occidental del Chaco, que hasta ahora es impenetrable. Y ella iba y llegaba a una comunidad indígena, los visitaba, se quedaba con ellos 15, 20, 30 días, hay veces un mes, hay veces más, todo dependía de la situación. ¿Y qué hizo? Descubrió que en Paraguay habían 17 naciones indígenas, 17 naciones, que estaban emparentadas, varias de ellas, por una lengua en común que tenían. En el caso del idioma guaraní que hoy hablamos, hablan guaraní en Paraguay los Pañita-Vitená, hablan en Paraguay los Mbira guaraní, hablan en Paraguay los Aba guaraní, hablan en Paraguay los H, idioma guaraní mucho más cerrado, hablan los hoy llamados guaraní occidentales que están en el Chaco, y los guaraní ñandeva. Son 6 naciones que hablan guaraní, pertenecen a la familia lingüística guaraní gracias al trabajo de la doctora Sušnik, a quien vemos acá. Ella llegó a escribir 80 libros y en los 80 libros ella cuenta quiénes son los indígenas de acuerdo a sus distintas etnias, sus orígenes, sus características culturales, etc. Estos 80 libros hasta hoy se venden acá en el museo que ella formó, donde ella, de cada comunidad indígena que visitó, ella, ¿qué es lo que hacía? Le pedía a los miembros de esas comunidades que le regalen, ahí se compraba inclusive algunos objetos culturales, ¿verdad? Las famosas urnas funerarias, o de por allí, qué sé yo, lanzas y otros elementos. ¿Y qué hacía? Traía eso acá. Y con todos esos elementos de cada etnia, ella construyó el Museo Etnográfico Andrés Barbero, que se considera es el tercer museo
etnográficos más importantes de América. Uno está en los Estados Unidos, otro está en el Brasil y el tercero está acá en Paraguay, sin que nadie lo sepa, ¿verdad? Hizo la calle España y Mompox en el centro de Asunción. Ella construyó ese lugar y vivió toda su vida allí. Vivió allí la doctora Susni, en el museo. Ese museo, la parte posterior, tiene a la Asociación Indigenista, también con el patronato de Andrés Barbero. Está la Sociedad Científica del Paraguay, está la Academia Paraguaya de la Historia, está la Academia de Lengua y Cultura Guaraní más antigua, creada en 1920. Y bueno, y entre todo eso, la doctora Susni, que levantó el Museo Etnográfico Andrés Barbero. Susni murió en Paraguay, tuvo la nacionalidad paraguaya, vivió toda su vida, nunca más se movió del Paraguay y antes de fallecer recibió el Premio Nacional de Ciencia. Su obra es invalorable, ¿verdad? Lastimosamente poco conocida y pongo a consideración de ustedes la vida y los trabajos hechos por la doctora Susni. Y este joven, podríamos decir que de todos es el más reciente y el más joven. En vida fue José Perazo. José Perazo trabajó intensamente no solamente el campo de lo que es la antropología, sino que fue prácticamente uno de los primeros arqueólogos que tuvo el Paraguay. Y gracias a José Perazo, el primer trabajo documentado sobre restos fósiles estudiados con la técnica del carbono 14 y con datos bien puntuales, hoy tenemos en Paraguay. Tristemente desconocidos, estos datos ni siquiera están en los textos escolares. Pero acá les muestro este libro que se llama El hombre del Pipucú, el hombre prehistórico del Pipucú, del cual mañana les voy a estar hablando. Al empezar la clase vamos a hablar un poco de lo que es la arqueología o la prehistoria. Él, gracias al aviso de unos vecinos de un pueblo que está no muy lejos de Asunción, en el departamento de Paraguarí, el pueblo de Caballero, él llega allí y descubre varias urnas funerarias. Las urnas son como una especie de cambuchí, de cántaros, donde hasta hoy los indígenas tienen la costumbre de enterrar a sus muertos. Nosotros enterramos a nuestros fallecidos en cajones o ataúdes, y los indígenas que siguen manteniendo su tradición los entierran en urnas. Y él encontró estas urnas con su equipo, hizo un trabajo de 8 años, de 1980 hasta el año 1988, y con ellos trabajó una destacada arqueóloga llamada Luciana Pallestrini, y juntos dieron al Paraguay el resultado siguiente: que el hombre que vivió allí en Caballero, el más recientemente enterrado, tenía 990 años. 990 años. Quieren agregarle 10 años más, no hay problema. 1000. 1000 es el doble de los 500 años del descubrimiento de América. O sea, 500 años antes de que Colón, así en la leyenda que todos conocemos, esa especie de mito que metieron por todos lados, ¿verdad? Colón, antes de salir en 1492, acá 500 años antes de eso ya había gente enterrando a sus muertos en el actual pueblo de Caballero. Pero, oh sorpresa, los que estaban enterrados a más profundidad, casi a 4 metros de profundidad, estudiados con la misma técnica del carbono 14, dieron como resultado 3.620 años de antigüedad. Repito, 3.620 años de antigüedad para el hombre que vivió en el pueblo de Caballero. Si le restamos los 500 años, nos sobran 3.120 años de historia que nos dice que allí en el pueblo de Caballero había gente enterrando a sus muertos, que se alimentaban, que vivían en una sociedad. Y por historia comparada, si le restamos los 2.000 años de Cristo, quiere decir que 1.600 años antes de Cristo había gente viviendo en Caballero. Mañana les voy a comentar algo que les toca muy de cerca a ustedes. Pero 1.600 años antes de Cristo, acá en Caballero había gente viviendo según la ciencia. Según la ciencia. Esto no es yeye o a lo mejor o probablemente. La ciencia. 1.600. ¿Y qué ocurrió 1.600 años antes de Cristo?
En Egipto, en el Valle de los Muertos, se enterraban, se construían las famosas pirámides, las 3 pirámides que tanto ponderamos. Eso ocurrió en 1600 años antes de Cristo. Y 1600 años de Cristo acá en territorio paraguayo en Caballero, según la ciencia, los nativos de acá enterraban a sus muertos, a sus fallecidos. Y una última imagen que tiene que ver con el primer libro que les mostré. Este es el país, José Zanardini, hoy presidente de la Comisión Nacional de Bilingüismo, coordinador de la comisión, un gran estudioso, un gran indigenista. Este sí que es palabra mayor, no es de aquellos que fueron a capturar almas para Dios, sino que después se compadeció ante la situación y siempre fue un gran respetuoso de las diferentes culturas indígenas, pero profundo respetuoso de las creencias indígenas. José Zanardini es el autor de ese libro que primeramente les mostré, Los indígenas del Paraguay. Bueno, esta parte de hoy es la que les... allí está, sí. Esta parte de hoy es la que quería entonces presentarles en esta primera clase, un poco una referencia a la situación del guaraní en el Paraguay hoy en términos demográficos, un poco de la presencia del guaraní a nivel continental, ¿verdad? Hablamos del caso ya desde Centroamérica, Guayana, Guayaná, hablamos del Maracaná o del Itamaraty en el Brasil, hablamos del Yapeyú o Iapeyú de San Martín en la Argentina, del Uruguay, que hoy es Uruguay para nosotros, así como es Paraguay, allí es Uruguay. No se olviden que también hay otro nombre así que le decía así muy llamativo, Tacuarembó, que es una variedad de tacuara, claro, que existe en Uruguay, una ciudad, y indígenas que siguen viviendo de la etnia Muigá en territorio uruguayo. Y finalmente terminamos con esta mención a los grandes estudiosos. ¿Por qué esto? Porque tenemos que darle un sustento teórico a lo que vamos a hacer. Si yo estoy acá sentado hoy frente a ustedes compartiendo la clase, lo estoy haciendo con base documental. Lo mío no es hablar por hablar, sino que mostrar documentos. Documentos fidedignos e importantes. No sé si hay finalmente alguna consulta, algún comentario para ir cerrando la clase de hoy. Sí, Edgar, adelante. Parece que yo soy el curioso de la clase. También hay una ciudad en Uruguay, puede ser Tacuarembó. Sí, acabo de mencionar, Tacuarembó, sí, así mismo. Hablando de eso, hay un término, una palabra que para nosotros es una grosería, pero alguna vez escuché que tiene otro significado mucho más, totalmente diferente, y que es el tembó. Sí. Bueno, en realidad la expresión se refiere a toda prominencia, a toda salida que hay algo. Por eso es la expresión, sacándole toda esa carga erótica y hasta grosera que la gente le pone a la palabra. Estamos hablando de una parte del cuerpo humano. Tembó es en el hombre, tembor, embó, ¿verdad? Es el pene, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la misma prominencia, por la salida que tiene. Y en estas plantas, esta Tacuarembó es también por eso, es una prominencia. Toda prominencia normalmente es tembó en guaraní. Solamente que en este caso está asociada al órgano genital masculino, tembó el pene. Y por el otro lado, fíjense cómo nosotros nos sale siempre la expresión con el, insisto mucho, esta es una cuestión muy objetiva lo que voy a comentar, no vayan a tomar esto como una cuestión grosera, pero siempre decimos ¿quién bore? Bore. Y eso viene de tembore, que se acortó y quedó en bo-re. Y re es por tu, sería en guaraní, por tu tembó sería por tu pene. Y decimos también en deracore. Tacora cojaco es el órgano genital de la mujer. Y es deracore, ¿verdad? Que para suavizar, muchas veces decimos derasore. Cambiamos la K por una S y bueno, y allí se terminó el problema. Pero viene de deracore. ¿Por qué esto? Porque en el mundo indígena, entre ellos muchas veces se ponderan sus partes. Nerembó o Seracó es muy común entre ellos, ¿verdad?
sea, no tiene ese sentido que tiene para nosotros de palabras groseras, sino que se refiere a una parte que tienen reconocida en el cuerpo. Eso es algo muy interesante que al guaraní, y ustedes tendrían que imaginar mentalmente, como se dice, un pensamiento mágico. Traten de imaginar el Paraguay de antes de la conquista, un territorio paraguayo exclusivamente, y la presencia única de los guaraní acá. Todo tenía nombre guaraní. No existía castellano, ni inglés, ni portugués, y todo se nombraba guaraní. Es impresionante el caudal cultural que tuvo, que tiene y que sí, y seguirá teniendo la lengua guaraní. Precisamente mañana les voy a comentar por qué puedo hablar hasta con una seguridad en este tema de que tenemos guaraní para el rato, y porque hay ciertas pautas a nivel internacional que son importantes de tener en cuenta. Hoy la UNESCO dice que para que una lengua esté en peligro de muerte, tiene que tener menos de 100.000 hablantes. 100.000. El guaraní acá fácilmente tiene 5 millones en Paraguay, y les decía, en la región somos 11 millones de guaraní parlantes. Estamos muy lejos de los 100.000, a no ser que venga una guerra y sea una guerra de exterminio y selectivo y caigan las bombas solamente sobre los que hablamos guaraní, ¿verdad? Entonces allí puede ser que el guaraní desaparezca mañana. Pero en la situación que estamos es casi imposible. Es más, hay un renacer muy fuerte del guaraní. Y ya a mí y probablemente a ustedes les llame mucho la atención que en un curso de posgrado como este estemos hablando guaraní. Eso ya es un elemento llamativo, lo que probablemente 50 años atrás o 100 años atrás, en la posguerra del 70, esto era prohibidísimo, imposible. Sin embargo, hoy estamos hablando. Y ustedes saben bien que yo hablo guaraní, que muchos de ustedes hablan guaraní, que salen a la calle y van a encontrar gente hablando guaraní. No murió la lengua está viva. Entonces, hoy, ¿cuáles son las lenguas que están en peligro de muerte? Las que tienen menos de 100.000 hablantes. Repito, el guaraní tiene más de 11 millones en la región. ¿Y cuál es el segundo elemento que pone la UNESCO como una especie de ítem a ser considerado para tomar en cuenta si la lengua está en peligro de muerte o no? El otro elemento es la presencia de las lenguas hoy en el mundo de Internet. Lenguas que no están en Internet o que tienen una escasísima presencia son lenguas que están condenadas a desaparecer. Y mañana yo les voy a hablar de lo que es el guaraní hoy en Internet. Y probablemente más de uno se va a sorprender con lo que les voy a mostrar mañana. No sé si hay algún comentario final. Pregunto, ¿se entendió? ¿No se entendió? Mañana vamos a empezar una parte. Vamos a dedicarle un pequeño repaso por si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y entramos después en el tema de mañana. Pero hasta acá, ¿se entendió bien esto? Espero que haya sido. Nendi, Edgar. Nuestro idioma, profesor, hay algunos términos sumamente difíciles de traducir. Pero traducido, incluso al traducir al español, no significa, o sea, tiene otro sentido. Por ejemplo, siempre digo, Ambobuca mi salomo. Sí. En guaraní tiene un significado, pero traducido al español no tiene sentido. Claro, se le hinchó la espalda de la camisa, sería el lomo de la camisa. Y eso es una cuestión figurada. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno corre, pues, por efecto del viento, como que se hincha la camisa. Uno va y se va en una moto y se hincha la camisa, ¿verdad? Y eso significa que se está moviendo con rapidez. Ombobú camisa lomo. Pelleí que será pevi, dice la gente. Ombobú camisa lomo. Pelleí que será pevi. Bueno, y es traducido al castellano, obviamente tendríamos que buscar algo así como que se le hinchó, se le infló la camisa y no va a tener, digamos, la misma gracia que tiene en el guaraní. Así mismo es. Y hay otras palabras que de hecho no se pueden traducir. Ocurre en todos los idiomas. Y le voy a poner un simple ejemplo. La riqueza del guaraní, que es un problema que le afecta al castellano al no poseer esa versión. Nosotros todos los días nos saludamos a la mañana y en el caso nuestro en guaraní a la siesta. Y nos encontramos con alguien a las 7 y le decimos, vaya a andar. Y lo más común es que el otro día, chasaye pona jandé. Y yo le vuelvo a decir, chasaye pona ve, asayé.
En castellano no existe el saludo equivalente a buena siesta. Yo le encuentro a alguien, buena siesta, anda y pori. Entonces, al traducir, uno traduce aproximadamente y es como preguntarle cómo estás a la siesta, cómo está tu siesta, que no es lo mismo. En guaraní suena y es agradable y es una cuestión socialmente hablando practicada por todos. Va a echar asayé, va a venir ya pota con el asayé. Y que tú viajas con el asayé y aguantado perbi. El asayé es una diferencia que tenemos con el castellano, que enriquece al guaraní, que muestra un punto, digamos, en contra del castellano. Vamos a encontrar después que hay cosas que están en el castellano y no están en el guaraní, pero que son cuestiones comunes en todas las lenguas del mundo. La traducción, por eso, no todas las veces es lineal, directa. A veces se traducen las ideas. ¿Por qué? Porque no hay forma exacta de decir eso mismo que digo en guaraní en castellano, o eso mismo que digo en castellano en inglés, o eso mismo que digo en inglés en francés. Cada idioma tiene sus características lingüísticas y culturales, ¿sí? Y bueno, pasé un poquitito el tiempo, les pido las disculpas por eso, pero mañana vamos a volver y espero que sea del agrado de ustedes la clase, la de mañana y también la de hoy, ¿no? Realmente, profesor, la jornada muy fructífera, muy rica. Entonces ha traducido a ella, como eso que tereí la clase. Y por la internet, o sea. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Que pasen muy bien, que tengan un buen descanso y nos vemos mañana. Maite dijo, le voy a PM. Buenas noches. Buenas noches.